Shalom, shalom, amada familia. Que nuestro Abacadosh nos bendiga a cada uno de los que estamos presentes, así como los que no pueden hacerse presentes. Que el Padre les bendiga grandemente. Hoy nos toca estudiar lo que es el segundo libro de los Reyes, su capítulo 10, donde el Padre nos va mostrando qué es lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada lo desecha. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 y estamos ubicados en el área de Spring Valley, New York. Si usted desea ser parte de esta comunidad, no duden en comunicarse con nosotros. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach y nosotros los reconocemos a Él como nuestro Cordero, el Cordero de Elohim, que vino y quitó los pecados de la humanidad. Él es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Así que esta es mi información y voy a pasar a mis hermanos que también ellos den su información para que usted se pueda comunicar con cada uno de ellos. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias, Shalom, amada familia. Eh, somos, como bien ya se dijo, servidores del Eterno y estamos acá precisamente para esparcir la palabra del Eterno, la Torá. Eh, yo estoy en el área de Chicago, Illinois. Mi número de teléfono es el 908-590-9813. Si desean acercarse, si desean un estudio, estamos, como bien ya se dijo, para servirles, ¿verdad? Eh, Sin nada más, gracias, pastor. Gracias, hermano Ariel, por su información. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Shalom con usted, con mi hermano Ariel y con todos los hermanos que van a ver el video más adelante. Sí, como ya lo han mencionado, este, sabemos que en algún momento todos necesitamos escuchar más sobre el Padre, ¿no? Así también como encontrar un lugar donde podamos compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas y también nuestras alegrías espirituales. Y nosotros, hermanos, también estuvimos en ese lugar, buscando entendimiento, buscando respuestas, buscando apoyo. Y ahora nosotros queremos extender nuestra mano. Si en algún momento, hermano, sientes la necesidad de hablar sobre el Padre, compartir tus pensamientos o simplemente necesitas orar o acompañamiento, no dudes, hermano, en ponerte en contacto con algunos de mis hermanos que ya han dado sus datos. O también pueden comunicarse conmigo al 96 37 08 211. Yo soy de Perú. Me pueden enviar un WhatsApp o una llamada en cualquier momento, las 24 horas del día. Vamos a estar disponibles para el apoyo. Gracias, pastor. Esa es mi información. Gracias, hermano Enrique, por la información suya y de mi hermano Ariel. Recordemos, hermanos, que en este momento nosotros estamos poniendo la semilla y las personas que van a escuchar este mensaje tarde o temprano, la palabra es viva y es eficaz, dice. En Isaías 55 dice que es como la lluvia y la nieve que descienden del cielo y no regresan a mí vacías, dice, sino que da semilla para el que siembra y pan para el que, pan para el que come. Y así es la palabra, dice, así es mi palabra, que no regresa a mí vacía, sin antes hacer lo que tiene que hacer. Entonces, como podemos ver, que lo que nosotros estamos haciendo hoy, hermanos, es del agrado del Padre. ¿Por qué? Porque estamos expandiendo la palabra por medio de esta plataforma. Así que en el capítulo anterior vemos cómo estos dos reyes, tanto de Judá, que era Ocosías,
y Joram, que era de Israel. Vemos que se habían corrompido ya en la idolatría. Y ese mismo día murió tanto Josías y Joram. Recuerden, la casa del norte y la casa del sur. Vemos que el Padre, hermanos, tiene el hacha ya puesta a la raíz de todo árbol que no da frutos. ¿Y qué frutos quiere el Padre? Que nos arrepintamos, dignos de arrepentimientos. Entonces, ya en el capítulo 10, vemos la profecía que estaba ya dada por medio del profeta Elías, de que la casa de Acab tenía que ser terminada de la faz de la tierra. Entonces, vamos a comenzar el capítulo 10 y conforme vamos a ir explicando. Vamos a leer del 10 al 11 y vamos a abrir los comentarios para que cada uno de mis hermanos también puedan aportar algo de lo que el Padre ha puesto según lo que hayamos leído. Dice el 10:1 de Segunda de Reyes. Habían 70 hijos de Acab en Samaria. Jehú escribió carta y las envió a Shonrom, a los jefes de Jezreel, a los jefes y a los guardianes de los hijos de Acab. La carta decía: ustedes tienen los hijos de su amo. Recuerden, está hablando de Acab. Ustedes tienen los hijos de su amo. También carruajes y caballos, ciudades fortificadas y armas. Así que tan pronto como esta carta les llegue, escojan al mejor y más propicio de los hijos de su amo y pónganlos en el trono de su padre y peleen por la dinastía de su amo. Aquí vemos que Jehú, hermanos, está dando la oportunidad a ellos para que de esos 70 hijos escojan a uno para que sea rey sobre ellos. Entonces vemos la respuesta que los ancianos enviaron a decirle. Ellos fueron golpeados, entonces dice el 3, vamos a repetir el 3, escojan al mejor y más propicio de los hijos de su amo, pónganlo en el trono de su padre y peleen por la dinastía de su amo. Recordemos, el amo de ellos era Acab. Ellos fueron golpeados con temor y dijeron: si los otros dos reyes no pudieron con él, ¿cómo nosotros? Recuerden, esos dos reyes, está hablando de Ocosías y Joram. No pudieron vencer a Jehú. Y por eso ellos tenían temor y dijeron: si esos dos reyes no pudieron vencerlo, ¿cómo lo vamos a vencer nosotros? 5. Así que el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los jefes y los guardianes de los varones mandaron este mensaje a Jehú: nosotros somos tus sirvientes, haremos todo lo que pidas de nosotros, no nombraremos a nadie rey, haremos lo que sea correcto a tus ojos. Entonces, lo que podemos ver aquí, hermanos, hay algo. Ellos no aceptaron la propuesta que Jehú les mandó a decir, que ellos buscaran un rey entre los hijos de su amo, o sea, que entre los hijos de Acab, sino que ellos regresaron a carta y le dijeron: no vamos a poner rey. Entonces dice el 5, así que el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los jefes y los gobernantes de los varones mandaron este mensaje a Jehú: nosotros somos tus sirvientes, haremos todo lo que pidas de nosotros, no nombraremos a nadie rey, haremos lo que sea correcto a tus ojos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado que Jehú había derrotado a estos dos reyes, hermanos. Recuerden, a Ocosías y a Joram. Sigue la narrativa, el 6. Él escribió una segunda carta a ellos que decía: si ustedes están de mi parte, si están listos a obedecer mis órdenes,
entonces traigan las cabezas de los hijos de su amo a mí en Israel mañana a esta hora. Ahora bien, los 70 hijos del rey, está hablando de los hijos de Acab, estaban con los hombres prominentes que los habían creado. Recuerden que tenían alguien como que eran los tutores de ellos y ellos eran los que los cuidaban hasta ese momento. 17. Cuando la carta llegó a ellos, agarraron a los hijos del rey y los mataron todos los 70. Eran 70 hijos que tenía Acab, hermanos. Miren cómo esto lo vamos a traer muy aparte. Dejemos los hijos. Lo que tenemos que ver aquí, cómo esta plaga de la idolatría se había expandido. Aquí podemos ver, hermanos, que Acab no solo tuvo a Jezabel de mujer, no se mencionan en la Biblia, pero se ve que 70 hijos no era de una, ni dos, ni tres, ni cuatro mujeres, era de muchas mujeres. Dice el 7 nuevamente, cuando la carta llegó a ellos, agarraron a los hijos del rey y los mataron todos, dice, los 70. Pusieron sus cabezas en canastos y los mandaron a Jehú en Jezreel. 8. Un mensajero vino y se lo dijo. Ellos han traído las cabezas de los hijos del rey. Él dijo, déjenlas en 2 montones a la entrada de las puertas de la ciudad hasta mañana. Cuando llegó la mañana, él salió, se paró delante del pueblo y dijo, ustedes no son responsables por la muerte de estos hombres. Si yo conspiré contra mi amo y lo maté, pero ¿quién mató a todos estos? Entiendan pues, oiga, aquí está, para que no se sintieran culpables. Entiendan pues que ninguna parte de la palabra de Yahweh que Yahweh habló referente a la dinastía de Acab cae a tierra, porque Yahweh ha hecho lo que él dijo por medio de su siervo Elías. Entonces, para que estos hombres no se sintieran culpables, Jehú salió y les dice, para que ustedes no se sientan responsables por la muerte de estos hombres, no tengan cuidado ustedes de eso, porque ya el Eterno había dado esta palabra por medio del profeta Elías. 11. Jehú mató a todos los que quedaron de la casa de Acab en Israel, todos sus hombres prominentes, sus amigos íntimos y sus coanín, hasta que ni uno quedó vivo. Está hablando de sacerdotes, hermanos, oiga, sacerdotes paganos. Hasta aquí vamos a dejar esto, hermanos, pero voy a dar antes de todo mi comentario. Aquí hay algo, hermanos, que a mí me llama la atención. ¿Qué culpa tenían estos 70 descendientes de Acab? ¿De quién es la responsabilidad hoy día? De nuestros hijos, de nuestra descendencia. De nosotros, hermanos. De nosotros, de cada uno de nosotros. Recuerden que dice Apocalipsis que nos ha hecho Coanín, ayudantes. Pero como hemos venido estudiando, hermanos, las tendencias del mal son heredadas por el mal proceder de los padres. Recuerden, ¿qué dice Éxodo 25? Eso sí me gustaría enfocarlo nuevamente, hermano, porque lo que no se tiene que apartar de nosotros son los mandamientos, porque si los mandamientos se apartan de nosotros sabiendo hacer lo correcto y no lo hacemos, recuerden que detrás de nosotros hay una descendencia. Y esa descendencia, hermanos, posiblemente no tengan ellos la culpa, pero recuerden que hasta el día de hoy dice, es que mi abuelito hacía eso y yo también lo hago. Hasta el día de hoy, hermano, hemos hablado con personas que porque su abuelito adoraba tal cosa, ellos también lo adoran. No, esa es la tendencia al mal. Dice 25. Y recuerden cómo comienza todo el capítulo de Éxodo 20, hablando de la idolatría. Dice el 25, no te inclinarás a ellas, es algo que ellos hacían. Y no las servirás, porque yo
Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Con este verso hay muchas personas que no están de acuerdo, pero recuerden, hermanos, esta es la carta magna del Padre. Esto es lo que él escribió con sus dedos. Yo no puedo cambiar nada. No puedo quitar nada, porque si yo quito, recuerden, mi nombre también va a ser quitado del libro de la vida. Y eso cada uno de nosotros lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Hacer lo correcto delante del Padre. Porque estos 70 hombres quizá ellos no eran responsables, pero también lo que vemos que también eran idólatras y el Padre aborrece la idolatría. Recuerden, hasta este día, el Padre es el mismo de ayer, de hoy y por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque han dejado la Torá y se han ido bajo sus propios pensamientos humanos. Dios, recuerden que él había decretado que toda la casa de Acab iba a ser exterminada. Dios no quiere que nadie se muera, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan. Y eso lo podemos ver, hermanos, en segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Mire lo que dice. El Adón no es tardo para cumplir su promesa. Él lo que ha prometido, una vida eterna. Pero también recuerden, si nosotros no cumplimos lo que dice su palabra, está decretado también ya lo que viene. En Mateo dice que van a estar a su derecha y a su izquierda. ¿Quiénes van a estar a su izquierda? Los que no hicieron la voluntad de él. Los que dicen, es que yo hago lo que hacía mi abuelito, lo que hacía mi abuelita. No, que dice la palabra del Eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, el Adón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan, en lentitud. Por el contrario, él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Eso es lo que él quiere. Ellos tuvieron una oportunidad. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, el Eterno dice, aleja su protección de aquellos que se han apartado de él. Nosotros no queremos que el Eterno nos deje solos, hermanos, sin su protección. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin la protección del Eterno? Hoy día muchos se preguntan, oiga, y esta pregunta se la hacen muchos. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde siempre ha estado? Al alcance de todos está el amor de Dios. Pero nosotros, las personas vamos a hablar en común todos y ahí vamos a ir todos juntos. Nosotros no queremos, hermanos. Si nosotros nos acercamos a él con todos nuestros corazones, con todo el deseo de nuestro corazón, él nos va a escuchar. Estos 70 hombres, hermanos, murieron. ¿Por qué? Porque ellos fueron instruidos por sus padres. Pero por eso dice, de allá donde tú estás y clamas a Dios, él te va a escuchar. Y me gustaría que vayamos a Deuteronomios 4:29, para que veamos que para todos es la oportunidad, pero él quiere un arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos, él nos perdona. Así como ellos tuvieron la oportunidad de salvarse, la misma oportunidad tenemos hoy y toda la humanidad de corregir nuestros caminos. Pero si no lo hacemos, recuerden, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y recuerden que el árbol representa a las personas en este tiempo. Dice el 4:6, el 4, permítame, el 4:29. Dice, y si ustedes buscan allá, a Yahweh, cuando estábamos lejos, a Yahweh su Elohim, y ustedes lo encontrarán.
Si lo buscan a él, ¿a quién? A Yahweh, con todo su corazón y con todas sus almas. En angustia de ustedes, cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes en los tiempos finales, es el tiempo del arrepentimiento. Está hablando de estos tiempos, tiempos finales. Oiga, en los tiempos finales, en los últimos días, si ustedes se vuelven a Yahweh, su Elohim, y escuchan su voz, porque Él es un Elohim compasivo. Yahweh es compasivo. No los dejará, no los destruirá y no olvidará el pacto que hizo con sus padres, el cual juró a ellos. Entonces, hermano, la promesa, como leímos en segunda de Pedro, está dada. Él nos va a cuidar y nos va a proteger, sí, pero tenemos que nosotros poner de nuestra parte para que en los últimos días Él nos cuide y nos proteja. Pero si nosotros no lo hacemos, déjeme decirle, hermanos, que la destrucción va a venir, así como estos 70 hombres. Recuerden que hasta sacerdotes tenían. Y eso lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando, porque recuerden que también en Isaías 55:6 dice algo bonito también, y es para nosotros también, hermanos, que no hemos venido y nos hemos acercado al Padre. 55:6 y 7 dice, busquen a Yahweh y lo encontrarán. Oiga, hay que buscarlo, dice, porque si lo buscamos y lo rebuscamos como a oro y a plata, como dice Proverbios, vamos a encontrar, hermano, pero no solo hay que pararse uno, no, hay que buscarlo y rebuscarlo. Dice, oiga, busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. Oiga, hermano, hay una oportunidad hoy día. Que el impío abandone su camino. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede. Que el impío abandone su camino y el transgresor abandone su consejo y vuélvanse a Yahweh y encontrarás piedad. Oiga, tenemos que acercarnos a Él para encontrar piedad, porque Él perdona abundantemente tus pecados. Es que el Padre es piadoso. El Padre es amor, hermanos, pero también cuando la persona no pone de su parte y sigue tras su necio corazón, hermanos, déjeme decirle que hay un juicio ya decretado por parte del Eterno para los últimos días. La voluntad de Dios es que todos seamos transformados por medio del Espíritu Santo. Recuerden que al principio, recuerden en el arca de Noé, el diluvio. Él tuvo piedad de esa generación, hermanos. Mandó a un hombre que predicara 120 años, pero no le escucharon. El pueblo de Israel vio cómo él mostró su poder, sus juicios, él mostró sus milagros, pero así ellos no regresaron de su terquedad, sino quedaron esos 600,000 tendidos ahí también en el desierto por la dureza del corazón. Ahora nosotros en este tiempo, hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo para hacer la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que en este tiempo todos se agarran de la gracia, pero la gracia la tuvo el Eterno desde Noé, porque por gracia Él puso a este pregonero para predicar. Pero hoy, recuerden que la gracia la están haciendo un libertinaje. Esta gracia va a llegar a su fin. Y cuando llegue su fin, va a venir el juicio que está ejecutado para los que no quieren hacer y guardar lo que es la palabra del Eterno. Así que, mis hermanos, vamos a abrir el comentario del segundo libro de Reyes, capítulo 10 hasta el 11. Adelante, hermano Jorge. Sí, shalom, pastor. Yo voy a esperar a que comenten mis hermanos. Yo acabo de entrar y no estaba yo en la lectura, por eso voy a esperar. Ok, está bien, hermano. Gracias. Adelante, hermano Ariel.
Sí, gracias, Shalom, amada familia. Interesante todo lo que se muestra en este capítulo 10 y todo lo que ya se ha explicado, pastor. También hay que decir de que hay un pasaje de la Biblia que dice que del Eterno nadie se va a burlar, ¿no? Igual su palabra, no va a quedar ni una tilde ni una coma sin que se cumpla, ¿no? Y está este versículo 7, ¿no? Que dice que cuando llegó la carta a ellos, ¿no? Agarraron a los hijos del rey y los mataron a todos los 70, estos 70 hijos de Ahab, ¿no? Esto que pasó acá, nos muestra a nosotros que uno que la palabra del Eterno va a llegar a cumplirse, no importa. Entonces, depende mucho lo que nosotros hagamos ahora en estos días, ¿no? Y también por qué se tenía que cumplir. En Deuteronomio 19:19, aquí este pasaje dice, harás a él como él pensó hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, esto tenía que pasar para que quedara un precedente, ¿verdad? De que no se tenía que volver a ocurrir. Y también otro de eliminar la idolatría, ¿no? La principal, lo que el Eterno odia es la idolatría. Y eso es lo principalmente que abundaba en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasaba acá? Al eliminar a los hijos de Ahab, se iba a eliminar obviamente el problema. Entonces, así iba a quitar el mal de en medio de ti. O sea, el Eterno iba a bendecir otra vez a la tierra la cual se estaba limpiando. Entonces, por eso pasaba esto, ¿no? Y también, como ya se dijo, ahí en Números 35:33 dice, la sangre derramada contamina la tierra y requiere juicio. Entonces, el Eterno tenía que hacer justicia, una porque tenía la sangre que había derramado Ahab, ¿no? Era demasiada y por eso los hijos, como usted bien ya dijo, iban a pagar todo esto, ¿no? Entonces, en primer lugar es algo triste porque el Eterno lo dijo, ¿no? Ahí en Primera de Reyes 21. ¿Verdad? Ahí está el relato del 17, de que esto se iba a cumplir, ¿no? Entonces se iba a cumplir y se cumplió, ¿no? Entonces, voy a dejar hasta aquí mi comentario para que sigan mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Vamos a pasar con el hermano Enrique. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Sí, de lo que usted ha leído, esta primera parte hasta el versículo 11, vemos, ¿no? Que Jehú envía una orden dura y exige las cabezas de los hijos de Ahab. Y con este acto, él busca acabar con toda la descendencia de esa casa. No se trata solamente de un movimiento político, sino de un corte radical y definitivo, ¿no? Con el linaje que había llevado Israel a la idolatría. Ahora, los hijos de Ahab representan la continuidad del pecado y de la idolatría. Y en nuestra vida, hermanos, si dejamos pequeños restos de aquello que nos aparta del Padre, se convierten en semillas que volverán a crecer. Por eso el llamado es claro, ¿no? Cortar de raíz todo aquello que alimente la vieja naturaleza
Y no basta con rechazar lo visible, ¿no? Debemos ir al fondo y y eliminar o quitar lo que da vida al error, como pensamientos, hábitos ocultos, amistades que nos alejan de de la santidad. Entonces, hermanos, la verdadera obediencia es radical, ¿no? Como se dice, y no dejar herencia de pecado en nuestro corazón. Ahora, hermanos, en el versículo 10, en la parte que dice, entiendan pues que ninguna parte de la palabra de Yahweh cae a tierra. Y en este versículo, hermano, Jehú se dirige al pueblo para que comprendan que lo ocurrido no fue casualidad ni una simple ambición humana. La muerte de los hijos de Ahab y todo lo que estaba pasando era la confirmación de una profecía que el padre había dado tiempo atrás por medio de Elías. Y lo que el padre habla se cumple, ¿no? Ahora, este versículo nos recuerda también que la palabra del Padre es viva, es firme. Si Él lo ha dicho, no va a quedar vacío. Así como su juicio se cumplió con precisión, también sus promesas para quienes le aman son inquebrantables. Entonces, hermanos, podemos caminar con confianza porque cada palabra que viene del Padre tiene un propósito hacia nosotros, ¿no? Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Enrique. Recordemos, hermano, ellos fueron instruidos adorando a otros ídolos, dioses, ¿no? Paganos, que tienen oídos y todo eso. No se pueden no valer por sí mismos. Por eso ellos fueron instruidos. Pero también en Proverbios, recuerden, nos habla, nosotros como padres, hermanos, tenemos una responsabilidad grande en nuestros hijos. Eso yo no lo veía antes, mas hoy yo sí veo esa responsabilidad que tenemos en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos, recuerde que dicen el 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces vemos que ellos fueron instruidos adorando otras deidades, dioses paganos. Entonces nuestros hijos tienen que ser instruidos, hermanos, adorando al verdadero Dios de Israel. Eso es el trabajo que nosotros tenemos hoy día, hermanos, como padres. ¿Por qué? Porque recuerde que usted y yo, hermanos, representamos la palabra de Dios en esta tierra. Y como representantes de la palabra del Eterno, nuestra descendencia también tiene que ser una descendencia limpia, que adore, que guarde los mandamientos del Eterno. Porque si nosotros tenemos los mandamientos del Eterno en nuestros corazones, vamos a caminar conforme a la voluntad de Él. Pero si nosotros abandonamos los mandamientos, como se ha venido leyendo de estas 10 tribus, los reyes y las 10 tribus abandonaron los mandamientos y se fueron tras la idolatría. Recordemos que sin instrucciones no hay un camino derecho, hermanos. Todos los caminos son torcidos a la vista del Eterno. Vamos a continuar. Vamos a continuar la narrativa, hermanos. Como dice, sigue diciendo en el 10:12 en adelante. Entonces él salió y fue a Samaria, Shomron. Recuerden quién, Jehú. En el camino llegó a una choza de esquileo para pastores, donde esquilaban las ovejas, ¿no? Donde se encontró con parientes de Ocosías, el rey de Yahudá. Oiga, hermanos, con parientes, eran dos. ¿Quiénes son ustedes? Él preguntó. Somos parientes de Ocosías. Ellos respondieron, y vamos a mostrar nuestro respeto a las familias del rey y la reina. Oiga, hermano, es triste y lamentable, ¿no? Porque ¿de dónde venían ellos? De Yahudá, de Yahudá. ¿Hacia dónde iban? Hacia el rey y a su madre. ¿Quién era la madre? Era Jezabel. Entonces aquí, y sigue la narrativa, hermanos, sigue la narrativa. Tomen los vivos, oiga la orden que dio Jehú, tomen los vivos, dijo Jehú. Ellos los tomaron vivos. ¿Cuántos eran? 42 hombres. Los mataron en la casa del esquileo. Él no perdonó a ninguno de ellos.
Al salir de ahí, oiga, pero lo que a mí me llama la atención, estos 42 hombres que eran de la descendencia también de Ocosías, el rey de Yahudá, recuerde, venían a consagrarse con el rey y la reina que era Jezabel. Hermanos, pero ¿por qué? Porque ya había existido una alianza entre los dos reyes, tanto el rey de la casa del norte como la casa del sur. Recuerden, pero la casa del sur no andaban en esos caminos, pero Ocosías vemos que sí se metió a la idolatría. ¿Por qué? Porque vivía con una hija de Acab. Entonces recordemos, por eso las alianzas, hermanos, traen una cosa, traen otra cosa y abarca todas nuestras familias, porque aquí estos descendientes también o familias de Ocosías también murieron con la espada. ¿Por qué? Porque ellos, ¿hacia dónde iban? A sincerarse con el rey y la reina. ¿Quién era la reina? Era Jezabel. Dice, sigue la narrativa del 15. Bueno, no sé si quieren dar sus comentarios de estos dos versículos, hermanos, porque también esto es importante para que nosotros miremos cómo este rey Jehú exterminó tanto lo que era la casa de Ocosías como la casa de Acab por la misma idolatría. Bueno, vamos a abrir los comentarios para que cada uno de mis hermanos aporten también. Adelante, hermanos. Gracias, pastor. De estos versículos vemos que, como bien ya comentó, ¿no? Los hijos de Acab eran bastantes y no solamente era de una sola mujer. Vemos que eran 70 hijos los que tenía por todos, ¿no? Ahora, todos ellos estaban volcados a la idolatría, ¿no? Entonces vemos que lo que uno aprende muchas veces en la casa, cuando un padre o una madre no conocen al Eterno, prácticamente lo que lo llevan a uno por costumbre, no es por decisión. Muchas veces no es porque uno toma una mala decisión, sino es por costumbre. Yo recuerdo que, bueno, a mí me decían en mi casa, usted tiene que ser católico porque nosotros somos católicos. Entonces, ya cuando yo tuve la oportunidad de que me regalaran un Nuevo Testamento, yo lo empecé a leer y no cuadraba nada, ¿no? Pero lo seguía yo haciendo por costumbre. Entonces, yo me imagino que este rey Acab, por eso las escrituras son claras, ¿no? Que hay que instruir al niño en su camino. Un niño no va a entender hacia dónde lo estás llevando. ¿Sí? Un niño no va a entender, no va a comprender qué es lo que uno practica, ¿no? Pero muchas veces la responsabilidad de nosotros como ya hombres ya con edad, la responsabilidad es enseñarle a los caminos del Padre. Tal vez en los primeros años, tal vez de 1 año a 7 años no le van a entender, pero de ahí más adelante van a ir entendiendo y se van a dar cuenta que por donde vamos caminando es el camino correcto. Ahora, al ver esto, vemos que Acab no era un hombre que se tomara el tiempo para enseñarle a los hijos. Ahora, la mamá era idólatra, dice que ella adoraba a sus dioses, a los Baales, ¿no? Imagínense, tenía profetas, falsos profetas. Entonces, todas esas prácticas
llevaron a toda esta familia a la idolatría, tanto como el hombre y la mujer se inclinaron a la idolatría, dejando al Padre. Ahora es responsabilidad de nosotros, sí, enseñarle a nuestros hijos, sí. Ya cuando ellos ya hacen su vida aparte, ya si ellos se desvían es problema de ellos, pero el punto es de que nosotros debemos de tener esa iniciativa de enseñarle los caminos al Padre. Ahora vemos que este rey, Jehú, no solamente estaba viendo por o sea, porque estaba en el reinado, sino que también él estaba viendo por sus propios intereses, ¿sí? Porque dice ahí, el 12, luego se levantó de ahí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quién son ustedes? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendelos vivos. Y después que ellos los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa del esquileo. 42 varones, sin dejar ninguno de ellos vivo. Entonces vemos que este rey Jehú empezó haciendo lo que el padre pues quería hacer, ¿no? Cumplir su palabra. Y recordemos que esta profecía ya estaba dada tiempos atrás, que la descendencia del rey Acab iba a ser exterminada. Ahora, hermanos, esto nos hace recordar como cuando al rey Saúl se le dio la orden de que exterminara a todos los amalecitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Amalek atacaron al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué el padre quería exterminar a toda la descendencia de Acab? Hermano, si nosotros no sacamos todo eso, idolatría abarca no nada más es adoración a un ídolo. Todo lo que nosotros ponemos o le damos más importancia, eso se convierte en un ídolo. Cuando ponemos algo que suplanta al Padre, esa es idolatría. Entonces, el Padre es exclusivo, Él quiere toda la atención para Él. ¿Por qué? Porque si Él nos da lo mejor a nosotros, ¿por qué nosotros lo vamos a quitar del primer lugar que Él debería de tener y ponerlo en segundo lugar? Eso no hace sentido. ¿Sí? Entonces, Él quería exterminar a toda esa descendencia. ¿Por qué? Porque si no sigue creciendo la idolatría, hasta el día de hoy, hermanos, no se ha acabado. No se ha acabado. ¿Por qué? Porque se extendió. Tal vez por ignorancia, tal vez por cualquier cosa, pero se extendió. Ahora, el Padre no quiere que eso pase en su pueblo. Y el pueblo de Israel siempre sufría de eso. Un rato estaban con el Padre, ya sea por mujeres o ya sea que se apartaban voluntariamente de las cosas del Padre, pero volvían a caer a la idolatría. Entonces eso es una reflexión para nosotros, ¿no? De sacar toda la idolatría, porque el Padre no quiere eso para nosotros. Solamente eso, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge. Sí, como recordemos lo que dice
en 1 Corintios 10:6, mas ahora estas cosas pasaron como un evento histórico prefigurado, como advertencia que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. Entonces recuerden que lo que nosotros estamos aprendiendo es para que nosotros no caigamos en esas cosas. Entonces aquí vemos que de todo lo que estamos hablando hasta este día, hermanos, eso está propagado. Se ha hecho una plaga, hermanos, mortal. ¿Por qué mortal? Porque esa plaga mata, hermanos. Esa plaga mata. Y entonces vemos que de todo eso el padre lo aborrece. Y como bien nos explicó el hermano, idolatría no es solo adorar ídolos, no. Abarca infinidades de cosas, hijos, trabajos, todo eso, hermanos, casa, carros, eso. Entonces vemos nosotros que de todo eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque recuerden, es como un cáncer que no tiene cura. Así que pongamos atención a lo que nosotros estamos leyendo, como dice 1 Corintios 10:6. Es como dice que estas cosas pasaron como un evento histórico prefigurado, como advertencia, que oiga, nos está advirtiendo el apóstol Pablo, que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. Así que yo creo que la Torá es el espejo más claro, donde cada uno de nosotros nos miramos y podemos ver nuestras faltas, nuestros errores. Entonces, vamos a ver el comentario con mi hermano Ariel. Adelante, hermano Ariel. Sí, y también se puede ver acá que por Yehuno, en su celo, hizo más de lo que él, de lo que a él le habían mandado. Aquí hay una cita, una concordancia en Oseas 1, 4 y 5, de que dice, Yahweh le dijo, llámalo Yisrael, porque en solo un corto tiempo yo castigaré la casa de Jehú por haber derramado sangre en Israel. Yo pondré fin al reino de la casa de Israel. Cuando ese día venga, quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Y es que todo esto, ¿no? Lo que pasó acá fue que se pasó, ¿no? De lo que el padre le había mandado a hacer. Entonces, cuando muchas veces hemos visto casos, ¿no? De, de quienes le mandan a hacer el padre les da cierta orden y tal vez hacen algo diferente o hacen algo de más, ¿no? Por querer, una sea por querer agradar, otra sea por no. Y vemos el caso de Saúl, también en un caso de celo, está el de Pinjas, ¿no? De celo santo. Pero son casos que muchas veces tenemos que ver qué es que lo que pasa, ¿no? Porque en el caso de Yehú, vamos a ver más adelante qué sucede con él. Porque si él no se hubiera apartado, pues claro que el padre no se hubiera dado esta profecía aquí en Oseas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que el Padre nos exige? Por eso dice, hay que examinarnos y hay que examinar la palabra para ver qué es lo que Él nos pide, ¿no? Solamente mi comentario, pastor. Sí, Gracias. gracias, hermano Ariel. Sí, recuerde, usted hizo una pregunta muy buena. ¿Qué es lo que el Padre exige de nosotros? Entonces, lo que Él exige es que nosotros guardemos su palabra, que tengamos obediencia. Y si nosotros leemos despacio ahí, recordemos que Jehú, después de que tomó el puesto de rey, él no esperó más órdenes de Eliseo. Él empezó a actuar por sí solo. Y también vemos que la espada está puesta en la casa de él, porque más adelante vemos que él empezó a destruir todo, pero no destruyó de todo en sí, porque por eso
este capítulo, los que vamos a leer más adelante, son claves para entender qué es lo que él dejó. Adelante, hermano Enrique. Sí, pastor, gracias. Sí, ya ha sido muy bien explicado lo que son estos versículos que usted leyó. Y bueno, aquí vemos cómo Jehú, en su misión, ¿no?, de acabar con todo lo ligado a Ahab, también corta de raíz a quienes estaban vinculados, ¿no?, por parentesco y por alianzas. Ahora, los parientes, ¿no?, de Ahazía representaban, ¿no?, una conexión, ¿no?, con un sistema ya caído y que también ya estaba condenado, ¿no? Y esto nos habla, hermanos, de cuidarnos de vínculos, ¿no?, y de lealtades equivocadas. Cuando nuestro corazón busca agradar a lo humano más que al Padre, podemos terminar en el lugar del juicio, ¿no? Ahora, la verdadera fidelidad consiste en reconocer que no se puede servir a dos señores, ¿no? Hay que elegir con claridad a quién pertenecemos. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Enrique. Adelante, hermano Jorge. Sí, o sea, como vemos que él hizo cosas de más. Como usted bien comentó, ya no se dejó guiar por lo que decía el padre a través del profeta Eliseo. Entonces ahí vemos que él va buscando sus propios intereses. El poder muchas veces cega a la persona, ¿no? Porque eh, se tenía que cumplir la palabra de que la profecía que dio el profeta Elías. Sí, claramente que sí, el padre no iba a pasar por alto eso, pero aquí este rey hizo cosas de más. O sea, ya vemos ahí que él ya no respetó las ordenanzas del padre, ¿no? Sino que él va buscando sus propios intereses y lo vamos a ver más adelante, porque más adelante ahí dice, ¿no? Que viene juicio también para él. ¿Por qué? Porque él buscaba su gloria para él. Y recordemos que la gloria es para el eterno. Y simplemente lo que quiere el Padre es de que si él dice, muévete a la derecha, vaya a la derecha, no vaya a la derecha y dar dos pasos más, porque solo le dijeron, vaya a la derecha. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, que el Padre nos dice una cosa y nosotros hacemos lo que Él dice, pero queremos abarcar más de lo que Él nos dice. Y es ahí donde está la desobediencia. ¿Por qué? El rey Saúl le costó el reinado. ¿Por qué? Porque le dijeron, mata a todos los amalecitas. ¿Sí? Ganado, todo tenía que destruir. Y él se trajo el ganado. Y todavía se trajo al rey. Entonces, eso es algo bien interesante para nosotros, que debemos de acatar las órdenes del Padre, nada más. Ok, gracias, hermanos, por sus comentarios. Sí, lo importante es que comprendamos nosotros bien, ¿no? Lo que el Padre pide de nosotros. Recuerden, este rey no tuvo obediencia. Y cuando no hay obediencia, empezamos a hacer cosas. Y esas cosas que hacemos muchas veces no es la voluntad del Eterno. Aquí no es lo que yo quiera hacer, sino lo que la palabra dice que hagamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a continuar en el 15, el 10:15. Dice, al salir de ahí, se encontró con Jehonadab, el hijo de Rehab, que venía hacia él. Él lo saludó y le dijo, ¿estás tú de todo corazón conmigo, como mi corazón está contigo? Sí, respondió Jehonadab, si es así, dame tu mano. Él le dio su mano
y Jehú lo subió a su carruaje. Dijo, ven conmigo y verás mi celo por Yahweh. Así que lo hicieron viajar en su carruaje. Como podemos ver aquí, hermanos. Yo conozco a todos mis hermanos, pero ¿quién soy yo y quién es usted para que yo le diga a usted, ¿estás tú como está mi corazón? Recuerde que el corazón solamente el Eterno lo conoce, hermanos, porque el corazón es el órgano más perverso que nosotros tenemos. ¿Y quién lo conoce? Dice, solamente el Eterno. Y dice, sí, respondió, dice Jehonadab, respondió sí. Entonces él le dio la mano. Recuerde, cuando le da la mano, es en forma de que está de acuerdo. Pero más adelante vamos a ver que quién de los dos habla la verdad. Porque Jehú vemos que el corazón de él también está inclinado a algo que dejó todavía pendiente, que es idolatría. Y esa idolatría comenzó con Jeroboam al inicio. Entonces vamos a seguir la narrativa. Dice el 16, dijo, ven conmigo y verás mi celo por Yahweh. Así que lo hicieron viajar en su carruaje. Al llegar a Shonrom, Samaria, él mató a todos los de Acab, todavía tenía en Shonrom, hasta que lo había destruido cumpliendo la palabra de Yahweh que él había hablado por Eliyahu. Entonces vemos que cuando él llegó, todavía en Samaria, habían familias regadas de Ahab, o sea, Acab, y él los fue a exterminar a todos en esa ciudad. Entonces vemos nosotros, hermanos, que esta profecía sí estaba, porque ya se la habían dado al profeta Elías, pero hay cosas que no estaban escritas y que él tenía que consultar antes de actuar. Sigue la narrativa en el 18. Dice el 18. Luego Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió a Baal en una medida limitada, pero yo le serviré, pero Jehú le servirá con celo completo. Wow, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como creyentes. Mire, pero Jehú le servirá con celo completo. Dice que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Con ella podemos bendecirnos también y podemos maldecirnos, hermanos. También en el Brit Hadashah dice que con nuestras palabras vamos a ser condenados y también podemos bendecirnos y podemos condenarnos con nuestras propias palabras. Y vemos que lo que él estaba hablando aquí, hermanos, en parte tenía puesto su corazón en lo que era la idolatría, porque eso lo vamos a ver más adelante. 19. Por lo tanto, llamen a todos los profetas de Baal a mí, a todos los sirvientes y a todos los sacerdotes. Ninguno puede faltar, porque ofreceré un gran sacrificio a Baal. El que falte no permanecerá vivo, pero Jehú estaba poniendo una trampa para poder destruir a los adoradores de Baal. Como podemos ver en esta narrativa del capítulo 19, recuerden que Elías había matado a los profetas de Baal, pero aquí habían vuelto otra vez a agruparse. Aquí ya se encuentran profetas, se encuentran sacerdotes de Baal. Pero que no pase por nuestra boca, hermanos, cosas que no sean correctas, hermanos, porque recuerden que una palabra de nosotros nos puede atar completamente a las maldiciones. Porque dice, oiga, vamos a leer nuevamente el 19. Por lo tanto, llamen a todos los profetas de Baal a mí, a todos sus sirvientes y a todos los sacerdotes. Ninguno puede faltar, porque ofreceré, dice él, oiga, un gran sacrificio a Baal. Él lo hizo como una trampa, pero hermanos, la trampa es del enemigo. El enemigo solo vino a matar, robar y destruir. Nosotros tenemos que hablar con palabras rectas.
¿Por qué? Porque ese sacrificio sí se llevó a cabo. Sí, porque hubo una gran matancina de seres humanos dedicados a Baal, que él no había recibido esa orden. Entonces tenemos que tener cuidado porque él dice, ofreceré un gran sacrificio a Baal. Entonces de todo eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. 20. Jehú dijo, proclamen asamblea solemne para Baal. Oiga, hermanos. Y ellos lo hicieron. Jehú mandó a llamar por todo Israel diciendo, todos los sirvientes de Baal, todos sus sacerdotes y todos sus profetas, vengan. Así que no quede un hombre sin venir. Yo voy a ofrecer un gran sacrificio. El que falte no vivirá. Todos los sirvientes de Baal vinieron y todos sus sacerdotes y todos sus profetas entraron a la casa de Baal. Y la casa de Baal estaba llena de un extremo a otro extremo. Como vemos aquí, que ellos atendieron a voz de Jehú el rey. Y dice que ese templo, oiga, tenía un templo. Había un templo en Israel para esa paganería que era Baal, hermanos. Wow, aquí esto me llama la atención, hermanos. Ahora, recuerden que el templo somos nosotros. ¿Qué es lo que hay en el templo? Recuerden que somos templo y morada del Ruach HaKodesh, donde habita el Padre. Por medio de que nosotros guardamos sus mandamientos, viene Él, dice, y hace una habitación dentro de nosotros. Pero si nosotros dejamos de observar y de hacer sus mandamientos, porque recuerden que dice el libro de Romanos, no son los oidores los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la palabra. Esos son los justificados delante del Eterno. Entonces, ¿cómo está nuestro templo el día de hoy? ¿Está consagrado 100% al Eterno? ¿O todavía quedan esquirlas, hermanos? Entonces, pero yo no puedo decirle a ustedes, como lo dijo él en el 15, está sus corazones como el mío, porque usted y yo no nos conocemos el corazón, nos conocemos del físico, pero el corazón solamente el Eterno es el quien lo conoce. 22. Dice el 22, al hombre a cargo del vestuario, él dijo, saca la vestidura de todos los adoradores de Baal. Y él les trajo ropas. Jehuru y Jehonadab, el hijo de Rehab, entraron a la casa de Baal y dijeron a los adoradores de Baal, busquen para ver que ningún siervo de Yahweh esté aquí con ustedes, solamente adoradores a Baal. Entonces vemos como el llamado, dijo él, que ningún hombre quede, porque el que no venga será muerto. Posiblemente a cualquiera le llegó esa información. Entonces vemos, hermanos, que las buenas noticias llegan, como las malas noticias también llegan. Y de eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado, porque hoy las noticias buenas, ¿cuáles son? Las que se proclaman. El evangelio completo, ¿cuál es? El que se predica, hermanos. ¿Y cuál es el evangelio completo? Que está desde Génesis hasta Apocalipsis. El evangelio completo son los 66 libros, no dejando un libro. No, porque dice que ni una jota ni una tilde nosotros podemos quitar ni poner. ¿Y cómo queremos quitar nosotros medio libro de la Torá? ¿Vamos a ser condenados por eso? Claro que sí, el que no lo cumpla. El hacha está puesta. 24. Ellos entraron a ofrecer sacrificio y ofrecieron y ofrendas quemadas, pero Jehú había escogido 80 hombres para que permanecieran afuera. Él les dijo, si alguno de los hombres que estoy al poner en sus manos escapa, será la vida de ustedes por la de él. Tan pronto él había terminado de ofrecer la ofrenda quemada, y Jehú dijo a los guardianes y oficiales, entren y mátenlos, no dejen que ni uno salga. Así que ellos los mataron a espada. Entonces, después de que los guardianes y oficiales habían echado sus cuerpos fuera, fueron al santuario interior del templo de Baal. Sacaron las estatuas del templo de Baal
y las quemaron. Finalmente destruyeron las estatuas de Baal y demolieron el templo de Baal, convirtiéndolo en una letrina, el cual todavía es hoy. 28. Por tanto, Jehú abolió a Baal en Israel. Sin embargo, bueno, vamos a dejar hasta el 28 la narrativa, hermanos, por el momento, y vamos a entrar a los comentarios. Adelante, hermano Jorge. Sí, del 18 para acá vemos cómo este Jehú convoca a todos los que servían a Dios pagano, ¿no? Entonces, hermano, aquí un hombre que ha sido apartado no puede estar jugando con esto como estaba jugando Jehú, porque entonces o es o no es, ¿sí? No puede caminar en dos aguas. Recordemos que el rey Saúl había mandado a echar fuera a todos los adivinos, a los agoreros, todo eso él había mandado. Cuando él se aparta del padre, o el padre lo desechó, ¿sí? De ser rey, él llegó al extremo de ir a consultar a una pitonisa. Entonces, aquí vemos que este también va por el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque él está jugando. Aparentemente, ahí dice que él estaba tendiendo una trampa. Pero vemos que el corazón de él estaba inclinado también por ahí. Él no estaba, porque bien pudo haber hecho como el profeta Elías, ¿sí? Pero este hombre dice, yo voy a ofrecer. Y en el 18, no, en el 19, a ver, no, en el 18 dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y mire, nadie le obligó a que abriera la boca. Él voluntariamente la abrió y a la misma vez que abre la boca, ahí está declarando que su corazón estaba inclinado hacia ese lugar. Ahora sí, recordemos que eran 70 hijos del rey Acab y todos iban por la idolatría. Ahora, Jezabel no solamente tenía esos 450 profetas, ¿sí? Recordemos que si tenía 70 hijos y continuaba por esa línea, porque ahí ya vemos que ya hay otro montón de servidores del Dios pagano. Entonces, y eso, hermano, mire, la idolatría tiene una gran multitud de gente que sigue todo eso. A veces por ignorancia, por no leer las escrituras o por costumbre o por tradición, la gente sigue nada más. Entonces, vemos que él manda a decir que el que no se acercara iba a ser muerto, ¿no? Lo iban a matar. Pero él estaba jugando con todo esto. Y realmente lo que vemos ahí, que su corazón estaba inclinado hacia la idolatría. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Adelante, hermano Ariel. Sí, es que esto, él no podía estar, bueno, no podía tener dos amos, como bien ya se dijo, pero lo,
lo que a mí me llamó la atención es que él, eh, primeramente, pues, permítame. Bueno, él primeramente, este, termina, ¿no? Destruyendo a los Baales, ¿no? Pero claramente se ve que hay alguien más, ¿no? En su corazón. Y es que recordemos que el Eterno no va a esperar que nosotros le demos la mitad de nuestro tiempo o va a esperar a que nosotros le demos lo que nosotros querramos. No, Él demanda que le demos un tiempo, pero que sea un tiempo eh, que sí valga la pena, ¿no? En el que sí pueda recapacitar sobre las faltas que ha cometido. Pero sin duda alguna, él se le olvidó, ¿no? A lo que él iba. Porque si él hubiera seguido ahí en Deuteronomio, ¿no? 13:5 dice, el falso profeta y el idólatra deben ser eliminados porque desvivían al pueblo, ¿no? O sea, por culpa de él iban a seguir pagando, ¿no? Iba a seguir pagando todo el pueblo. Entonces debía de arrancarse de raíz todo esto, ¿verdad? Y también para obedecer el mandato que usted también dijo ahí en Éxodo, ¿no? 20, ¿no? Donde se menciona que no debemos de tener otros dioses delante de nuestro Elohim. Y también algo que de lo que algo que lo que estamos viendo, ¿no? Recordemos a nuestro Adón Yahshua HaMashiach cuando él llega al templo, ¿no? Expulsando a todos los que estaban ahí. No solo se encontraban mercaderes, habían todo tipo de negocios, ¿no? Entonces, todos esas cosas que a nosotros nos alejan, todos esos debemos, como dice acá, expulsarlos de ya sea de nuestro alrededor, ¿no? Para que a nosotros no nos afecte. Solamente, pastor, gracias. Sí, hermano Ariel. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, en los versículos del 15 al 17 vemos la alianza con Jehonadab. Y en estos versículos se lee que le pregunta, ¿no? ¿Estás tú de todo corazón conmigo como mi corazón está contigo? Y él respondió, afirma. Sí, respondió, ¿no? Jehonadab. Y luego le dice, ven conmigo y verás mi celo por Yahweh, ¿no? Y entonces, hermanos, Jehonadab, hijo de Rehab, era un líder de los recabitas, ¿no? Que era un pueblo reconocido por su fidelidad y su obediencia. Y Jehú le extiende la mano en señal de unidad y lo invita, ¿no? A subir a su carruaje como un compañero en la misión. Y este gesto no es un acto político, ¿no? Sino quería confirmar que su celo estaba respaldado por alguien que sea íntegro. Entonces, hermanos, este encuentro nos muestra que no podemos caminar solos, ¿no? Que muchas veces necesitamos aliarnos con quienes comparten un corazón sincero hacia el Padre. Y cuando nos unimos a personas íntegras, su fidelidad nos fortalece, ¿no? En cambio, cuando nos unimos con corazones divididos, nos debilitamos espiritualmente, ¿no? Y la pregunta de Jehu es importante, ¿no? ¿Estás de todo corazón conmigo? Le dice, ¿no? Y es un llamado, ¿no? A examinar nuestras uniones, ¿no? Y a caminar solo con aquellos que aman al Padre de verdad. Ahora, en el versículos 27 y 28, ya hablando de Baal, se dice el versículo, finalmente destruyeron la estatua de Baal y demolieron el templo de Baal, convirtiéndolo en una letrina.
Y hermanos, Jehú y sus hombres no se conformaron, ¿no?, con matar solamente a los adoradores, fueron más allá, destruyeron su estatua, derribaron su templo y lo convirtieron en un lugar de vergüenza, ¿no? Y de esta manera no solamente eliminaron el culto, sino que dejaron marcado como algo que era despreciable, ¿no? Ya para siempre, ¿no? Y hermanos, aquí se nos muestra que la victoria espiritual debe ser total, ¿no? Y también definitiva. No basta solamente con apartarse, ¿no?, de la idolatría. Hay que destruir todo, ¿no?, para que no pueda levantarse de nuevo. Hermanos, en nuestra vida, los ídolos internos, ¿no?, como el ego, la avaricia, el orgullo, deseos carnales, ¿no?, deben ser eliminados de raíz. Si solamente los debilitamos, tarde o temprano buscarán resurgir. Pero si los derribamos, hermanos, y los convertimos en vergüenza, ya no tendrán el poder sobre nosotros otra vez. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Enrique. Como podemos ver aquí, hermanos, que aquí hay profetas, ya hay sacerdotes nuevamente de Baal. Entonces recordemos que los había exterminado en ese entonces que él estaba como profeta fue el profeta Elías. Pero ¿cómo surgieron más? Entonces vemos nosotros que son influenciados muchas veces las personas a seguir lo que no es correcto ante los ojos del Eterno. En el tiempo del profeta Elías, recuerden que habían dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Entonces vemos aquí el pueblo también inclinado en esos dos pensamientos. Entonces, que a nosotros, hermanos, no nos abarquen esos dos pensamientos. Recordemos que nuestros pensamientos tienen que ser solamente para el Eterno, para Él y para Él. Punto y aparte. Porque si nosotros pensamos en lo que no es correcto ante los ojos del Eterno, vamos a estar perdidos como estaban perdidos ese tiempo todas estas personas. Y como podemos ver en el 10:26, está hablando de estatuas. Sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Entonces vemos que ellos adoraban a estatuas construidas de manos de hombres, con manos de hombres, de barro, de piedra o bien sea de madera, que no hacen nada, hermanos. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Si las personas abandonan la Torah, ¿hacia dónde los acarrea? Hacia la ignorancia. Porque recuerden que nosotros somos una nación grande, sabia y entendida, que tiene mandamientos y estatutos, los que otras naciones no tienen. Ahora bien, la Torah a nosotros nos hace sabios y inteligentes. Si nosotros tenemos la sabiduría del Eterno, vamos a caminar en obediencia a la Torah, a la palabra del Eterno, a los 66 libros, para que nos vaya bien, hermanos, porque en caso contrario, no vamos a ir a ningún lugar. ¿Por qué? Porque así como toda esta gente fue exterminada, así mismo el juicio que viene también va a ser para exterminar a toda la gente que no cree en el Eterno. No, que no hay que guardar Shabbat, que no hay que guardar las fiestas. ¿Será pensamiento de hombre o será la palabra del Eterno? Hay que examinar las palabras de uno, así como vemos nosotros las palabras que hizo Jehú, porque las mismas palabras condenan. De eso tenemos que tener mucho cuidado la forma que nosotros hablamos. Entonces vamos a seguir la narrativa, hermano, lo que dice en el 10:29. Aquí vamos a ver el contraste de todo esto. Dice el 29. Sin embargo, Jehú no se volvió de los pecados de Jeroboam, el hijo de Nabat, con las cuales llevó a Israel al pecado, los becerros de oro que estaban en Beit El y Dan. Yahweh dijo a Jehú: ¿por qué hiciste bien en lograr lo que es recto a mis ojos? Y has hecho
a la casa de Acab todo lo que estaba en mi corazón. Tu cera hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no escuchó caminar de todo su corazón de acuerdo a la Torá. Había una promesa, pero no la cumplió. Para nosotros hay una promesa, sí, pero depende de cada uno de nosotros, porque recuerde, esa promesa se le dio a Jeroboam: si andas en los caminos de Yahweh con todo tu corazón y haces de acuerdo a la Torá, primera, segunda, tercera y cuarta generación se sentarán en el trono. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Sigue la narrativa del número 31, pero Jehú no escuchó para caminar de todo corazón de acuerdo a la Torá de Yahweh, el Elohim de Israel, y no se volvió de los pecados de Jeroboam con los cuales había llevado a Israel a pecar. Oiga, hermano, ahí se ve cuando alguien comienza haciendo lo correcto y termina torcido. Por eso dice la palabra del Eterno que no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Eterno tenga piedad. Él corrió, sí. Él quería exterminar todo, sí, pero no esperó órdenes adecuadas, no esperó órdenes divinas para él poder actuar. Fue en ese periodo de Yahweh, dice, comenzó a desmembrar a Israel. Haseel los atacó por todo el territorio de Israel, al este de Jardín y toda la tierra de Gilea, los Gadí, Rubení y Manasé, desde el Aroer junto al río de Armón, incluyendo Gilead y Basán. Y el resto de los hechos de Jehú, todos sus logros y todo su poder y todas las guerras están escritas en el libro de la vida de los reyes de Israel. Aquí hay una numeración, dice que antes del Mashiach, en el 856, Jehú durmió con sus padres y los sepultaron en Samaria. Entonces, Jehoahaz, el hijo, tomó su lugar como rey. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es en el 31. Dice, desde el 30, Yahweh dijo a Jehú: porque hiciste bien en lograr lo que es recto a mis ojos y has hecho a la casa de Acab. Recuerde que la casa de Acab había una profecía por medio del profeta Elías que tenía que ser exterminada y Jehú cumplió esa profecía a mis ojos, y has hecho a la casa de Acab todo lo que estaba en mi corazón. Tu cera hasta la cuarta generación se sentará en el trono de Israel. Pero Jehú no escuchó para caminar de todo corazón de acuerdo a la Torá de Yahweh, el Elohim de Israel, y no se volvió de los pecados de Jeroboam, con los cuales había llevado a Israel a pecar. Entonces vemos, hermanos, que ¿con cuál fue eso? Con los becerros de oro. Recuerden que esos becerros de oro fueron los que él hizo para que las 10 tribus de Israel no subieran a adorar a Jerusalén, sino que esos becerros, él le dijo: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces vemos nosotros, hermanos, que él cayó en el mismo pecado de Jeroboam. ¿Y fue condenado? Sí, fue condenado. ¿Por qué? Porque no hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Vamos a abrir los comentarios. Adelante, hermano Ariel. Sí, a mí me llamó también la atención los versículos 30 y 31, ¿no? Lo voy a leer. Dice, Yahweh dijo a Jehú: porque hiciste bien en lograr lo que es recto a mis ojos y has hecho a la casa de
de Ahab todo lo que estaba en mi corazón, tú serás hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no escuchó para caminar de todo corazón de acuerdo a la Torá de Yahweh Elohim de Israel y no se volvió de los pecados de Yarobeán con todos los cuales había llevado a Israel a pecar, ¿no? Entonces yo encontré este mandato, ¿no? Que está en Deuteronomio 10:12. Dice, ¿qué pide Yahweh de ti? Que le temas, le ames y andes en todos sus caminos. Y eso era principalmente lo que el Eterno busca en el rey, porque él era el encargado de dirigir al pueblo, ¿no? Entonces, al no estar al 100%, hermano, es como nosotros um, ofrecerle el dinero, ¿no? Nuestro dinero, o el oro, o la plata, no, él es el dueño de todo. Él lo que pide es un corazón sincero y de todo corazón, que le amemos el 100%, ¿no? Entregados a lo que Él quiere, ¿no? Y también están en Lucas 10:27, ¿no? Eh, donde seguramente muchos lo hemos leído, ¿no? Donde le preguntan cuál mandamiento es el más grande. Entonces ahí entra todo, se engloba todo, ¿no? Entonces el Eterno hace planes en nuestra vida para que a nosotros nos vaya bien. Y si nosotros escogemos mal, pues nos va a ir mal, ¿verdad? Eh, gracias, hasta aquí mi comentario, hermano. Gracias. Gracias, hermano Ariel. Adelante, hermano Jorge. Sí, vemos aquí que el padre le dice que él hasta cuando cumplió el propósito de exterminar a la descendencia de acá, hasta ahí estaba bien. Pero ahí dice que el 31 dice, mas Jehú no cuidó de andar en la Torá de Yahweh, su Elohim de Israel, con todo su corazón, ni se apartó. O sea que en otras palabras, pues él había hecho bien en exterminar la descendencia de acá, pero dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam. O sea, continuó con la línea de ellos, ¿no? Ahora, vemos también que eh, este rey Jehú, dice que en el 29, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar al pueblo de Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. No destruyó todo, dejó los becerros. Entonces, como vemos en el versículo 18, cuando él hace esa convocatoria de todos los servidores de Dios pagano Baal, él en su corazón no estaba no estaba 100% dirigido por el Padre. Él estaba inclinado también allí a la idolatría, porque si ya había destruido todo eso, ¿por qué no destruyó a los becerros, no? Sino, por eso el Padre le dice, tú continuaste con los pecados de Jeroboam.
¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Hacerles dioses, ¿sí? Hacerle esos 2 becerros y decirle, estos son tus dioses. Y eso lo que dejó era que su corazón estaba ahí. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros no sacamos todo lo que hay dentro de nuestro corazón, tarde que temprano eso nos va a arrastrar y nos va a sacar del propósito del Padre o de los caminos del Padre muchas veces, ¿no? Entonces es necesario que nosotros saquemos todo. Vuelvo y repito, idolatría abarca muchísimas cosas. Entonces, y aparte la idolatría lleva a otros pecados, sean más grandes o más pequeños, igual. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre? Un corazón limpio. ¿Sí? Por eso ha dejado sus instrucciones, toda la escritura es para la corrección del ser humano y de que el ser humano camine en integridad delante de él. Ahora, es deber de nosotros, porque todo esto, pues podemos decir, ya pasó, pero estas cosas de idolatría siguen vigentes hasta el día de hoy. Ahora, tal vez decimos, nosotros ya no adoramos a estatuas y a nada de eso, pero muchas veces le estamos dando más tiempo a algo que está ocupando el tiempo del Padre. Y eso también cuenta como idolatría. Entonces debemos de tener cuidado con todo esto, hermanos. Gracias, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, ¿qué dice Santiago 1:8? Un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Y hermanos, Jehú obedeció en parte, ¿no? Destruyó a Baal y cumplió una parte de la palabra del Padre, pero dejó los becerros de oro. Y eso lo convirtió en un hombre de corazón dividido, ¿no? No era íntegro. Y Santiago 1:8 describe exactamente esa condición, ¿no? La inconsistencia espiritual, o la inconstancia, mejor dicho, ¿no? Un corazón que sirve al Padre en un área, pero mantiene idolatría en otra, no puede ser firme. Y el resultado en Jehú fue claro, ¿no? Aunque tuvo poder y reinó, Israel empezó a perder territorio y también fortaleza espiritual. Entonces, hermanos, el mensaje para la quejilá es firme, contundente, ¿no? Un corazón dividido trae pérdida espiritual, pero un corazón íntegro que ama y obedece al Padre en todo, va a permanecer siempre firme, ¿no? Y también en victoria. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Gracias, hermano Enrique. Recordemos, hermanos, que el rey era el que administraba todo el pueblo, el que gobernaba todo el pueblo. Ahora recuerden que el rey es tipología del corazón, porque el corazón es el que administra todo el cuerpo. Porque dice que del corazón dice que salen las batallas, salen los pleitos, salen todo, todo, todo. Entonces, así mismo, ¿por qué el Padre recalca una y otra vez los mandamientos? Porque recordemos que Éxodo 20 es el corazón de toda la Torá, es el corazón de los 66 libros que todos tenemos al alcance hoy. Porque recordemos que dice Primera de Juan 2:4. Si alguien dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces tenemos que tener nosotros en cuenta todo eso. Y entonces, hermanos, me llama la atención que aquí ya habían pasado 10 reyes hasta esta muerte de Jehú. Entonces, la pregunta que yo me hago es esto. ¿Habían estado guardando esos becerros de oro? Porque aquí vemos que no los destruyó
este rey Jehú. Entonces vemos que la idolatría muchas veces no hay que guardarla, sino hay que destruirla. ¿Por qué? Porque si las destruimos, hermanos, no quedan ni rastros de ellas. Asimismo nosotros, en nuestro corazón no tiene que haber rastros de nada. Y voy a terminar como comencé, hermanos, en Deuteronomios 4:29. Por eso, en este tiempo está la oportunidad de todos nosotros, a donde nosotros o donde todos los hermanos, personas, amigos se encuentren. Desde ahí claman a Dios, claman al Eterno. Él les va a escuchar. Pero hay un requisito y esto mismo vamos a leer. Si ustedes buscan allá, a Yahweh, su Elohim, y ustedes lo encontrarán. Si lo buscan a Él con todos sus corazones y con todas sus almas, en angustia de ustedes cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes en los tiempos finales. Y si ustedes se vuelven a Yahweh, su Elohim, y escuchan su voz, porque un Elohim compasivo es Yahweh, no los dejará y no los destruirá y no olvidará el pacto que hizo con sus padres, el cual juró a ellos. Entonces, hermanos, el Padre ha dado una promesa y Él mantiene firme su palabra. Depende de cada uno de nosotros. Recuerden que todos estos jóvenes que eran de la descendencia de Acab, ellos fueron influidos por el mal, por la mala instrucción errónea de los padres, por el mal conocimiento de la adoración pagana, que firmaron una sentencia de muerte para todas sus generaciones. Así que nosotros como padres sabemos, tenemos la clave, lo que tenemos que hacer, porque por la obediencia de usted y el sometimiento a la Torá, usted firma 1000 generaciones firmadas por medio del Eterno, porque la palabra del Eterno lo especifica en Éxodo 25:6. Y muestro misericordia hasta las 1000 generaciones de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos, porque los mandamientos es el corazón de la palabra del Eterno. Y por eso cuando nosotros venimos, el Padre, ¿qué es lo que pide? Es el corazón de cada uno de nosotros, porque dice en Hebreos 8 y Jeremías 31, y pondré mi Torá en tu mente y la escribiré en el corazón. Así que mis hermanos, con esto yo agradezco a cada uno de ustedes por sus comentarios y por disponer de sus tiempos. Recordemos que de esto el Eterno no se olvida. Este tiempo que usted y yo estamos aquí, hermanos, es para plantar la semilla en muchos corazones que nos van a escuchar, porque la palabra del Eterno no es adulterada. La palabra del Eterno se dice tal como está escrita, porque no podemos quitar ni poner, porque si ponemos o quitamos, dice que así mismo Él, en el final de los días, nuestro nombre va a ser quitado del libro de la vida, y eso no lo queremos nosotros. Les agradezco, hermanos, primeramente al Eterno, le agradecemos a Él por esta oportunidad grande y a cada uno de ustedes por su comentario. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Abacadosh por esta oportunidad que Él nos dio nuevamente de estar reunidos por medio de esta plataforma. En reverencia, mis amados hermanos. Bendito es usted, Abacadosh, Rey soberano del universo. Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohei y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Abacadosh. Admirable consejero, príncipe de Shalom. Usted que vino y se entregó por amor a toda la humanidad. Y su palabra dice que todo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que usted se levantó de los muertos y que está a la diestra de Yud-Hei Bat-Hei, implorando por cada uno de nosotros, ese va a ser salvo. Agradecemos a usted, mi Rey amado, con todas las fuerzas de nuestros corazones, por esta oportunidad, la cual usted nos da, Padre eterno, de reunirnos juntos, mis hermanos, en armonía, para llevar este mensaje a las naciones, Padre.
Toque los corazones, Padre, de las personas que van a escuchar. Por favor, se lo pedimos, Padre, con temor y temblor, porque su palabra es la que cambia y transforma los corazones, las mentes de todas las personas, Padre. Pero ayúdenles, Padre, se lo pido, por favor, que la escuchen acompañada de emuná, para que la palabra pueda hacer efectos dentro de sus corazones, Padre. Saque ese corazón de piedra, Padre. Deseche lo que tenga que ser desechado, Padre. No es una orden, mi rey, se lo pido por favor. Que la plenitud de los gentiles venga, mi rey amado, y que sepan que los mandamientos es lo fundamental para nuestras vidas. No podemos caminar sin los mandamientos suyos, Padre, porque somos una nación grande, sabia y entendida, y como nación usted nos ha dejado mandamientos, estatutos y decretos. ¿O qué nación o qué país aquí en la tierra puede estar sin una ley, Padre? No hay ninguna nación. Todas las naciones tienen leyes, así como usted, mi rey amado, primeramente le puso esa ley a su pueblo Israel para que todos la cumplan, porque son vida y vida en abundancia. Le damos gracias, Padre eterno, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y sigue haciendo. Y los mismos deseos son para todos mis hermanos, Padre, para nuestros matrimonios, nuestras esposas, nuestros hijos, hijas, hasta las 1000 generaciones, Padre eterno, se lo pido. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach se lo pido, Padre, porque Él es nuestro Salvador, Redentor y Libertador, porque fuimos comprados con precio de sangre. Esa sangre, Padre, que nos limpia y nos purifica, Padre, para llegar a ser hijos suyos. Oh, Padre eterno, gracias. Gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Muy agradecidos, mi Rey amado. Pido, Padre, piedad por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero. Si hay enfermos, mi Rey amado, por favor, que reciban su sanidad. Si hay angustia, quítela, Padre. Si hay enojo, deséchelo. Que en el corazón de todo ser humano, mi Rey amado, haya shalom, porque a eso vino nuestro Mashiach. Mi shalom os dejo, mi shalom os doy. Pero yo no lo doy como lo da el mundo, porque el mundo da una paz pasajera. Mas lo que usted nos trajo perdura en nuestros corazones y nos insta a hacer lo correcto delante de usted. Padre eterno, ponga shalom en los corazones, no solo de su pueblo Israel, sino que en toda la humanidad, Padre. Que no se pierda el amor al prójimo. Padre, gracias por este momento en el cual hemos estado delante de su presencia y perdónenos, oh Abba Kadosh, si hemos dicho algo que no es correcto, Padre, somos humanos y le pido perdón, Padre eterno, si en algo lo hemos ofendido a usted. Ahora que vamos a dormir, Padre, vamos a descansar. En shalom nos vamos a acostar, en shalom vamos a dormir. Y si el día de mañana estamos de pie, Padre, es por su infinita voluntad y piedad, Padre eterno, que usted nos devuelve el alma a nuestra vida, Padre, todos los días. Y es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Todo esto yo se lo pido y se lo suplico, mi Rey, por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque Él es nuestro Rey, Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias. Amén, amén.
Shalom, shalom. Shalom, shalom, amada familia, gracias.